Aquello iba contra mis sentimientos, pero tuve que hacerlo. Pasé toda la noche paralizada. No podía moverme del horror y la conmoción. No sabía qué iba a pasarme. Allí comenzó a hablarme. Me dijo, esta es la voluntad de Dios y la obra de Dios, y lo que va a ocurrir es algo entre Dios, tú y yo. Yo escapé de una secta. El profeta Rulon Jeffs ejercía un control absoluto sobre sus seguidores y afirmaba hablar en nombre de Dios. La secta usaba el miedo para mantener la obediencia de los elegidos. Nos inculcaban la obediencia y la fe perfectas. Y si no las lograbas, o no hacías todo lo que te mandaban, entonces podría ocurrirte lo peor. Te convertirías en un apóstata, es decir, un enemigo de la Iglesia, y acabarías ardiendo en el infierno. Eso es lo único que sabíamos, todo lo que nos enseñaron. Nos lavaron el cerebro para que pensáramos que aquel era el único modo de vida que había. Todo era blanco o negro, o vivías su vida o no había vida. La FLDS es una secta porque acaba con tu voluntad de elegir quién quieres ser. Es una secta porque suprime tu libre albedrío. El contenido fundamental del mensaje de Jim y Layla siempre había sido sobre la guerra, una guerra espiritual del bien contra el mal. Layla siempre ha afirmado que Dios les dijo que tenían que formar un ejército y que nos quería uniformados, así que nos compraron camisas y faldas caqui. Porque Dios ha ordenado la guerra es un Dios. Aunque parezca algo terriblemente militante, Dios es así de militante. En una de las reuniones de oración, Jim nos dijo que el Señor le había ordenado que nos organizáramos de forma jerárquica. Parece ser que Dios le nombró general. Sí, ella posee el don de la profecía. Como ministros del Evangelio, solo podemos declarar que sentimos lo que dice la palabra de Dios, que es que el juicio final de cualquier persona está en manos de Dios. Pensábamos que éramos el ejército de vanguardia de Dios y que teníamos un mensaje importante que transmitir a la humanidad. La gente tenía que arrepentirse porque era mala. Para convencer a otras personas de que se hicieran miembros de la secta se ha valido de una técnica de control mental denominada bombardeo de amor. Cuando un nuevo miembro se integra en el grupo, la primera impresión que recibe es que todo el mundo es feliz y que todo es estupendo. Todo el mundo te habla y todos se sonríen. Pero poco a poco, cuando pasas más tiempo allí, las cosas comienzan a cambiar. Se tornan más exigentes contigo y te ponen a prueba para saber si serás lo bastante fiel. Nos decían que si nos íbamos, el juicio de Dios se abatiría sobre nosotros doblemente. Nos enseñaron a conjurar todas nuestras dudas y a renunciar a nuestros propios pensamientos. Pero me daba miedo dudar, porque me dijeron que las dudas procedían del demonio. O estabas dentro o fuera. Ese era el mensaje constante de los Green para todo el mundo. O estabas al 100% con ellos o estabas fuera. Los Green usan el aislamiento como parte de su estrategia de control mental. Éramos el ejército de Dios y nuestro trabajo consistía en ser soldados, lo que conllevaba negar cualquier tipo de emoción.
Los Green eran muy aficionados a expulsar nuestros demonios. Cuando empezaron a hacerlo, te ponían la mano sobre la cabeza y ordenaban al demonio que saliera en el nombre de Jesucristo. Los Green manipulan a sus seguidores mediante la privación de sueño. La privación del sueño es otro método de lavado de cerebro que evita que la gente piense porque está demasiado cansada para ello. Así era como los Green ganaban dinero y así era como nosotros sobrevivíamos. También nos exigían pagar alquiler, además del diezmo y la comida. En definitiva, los Green se quedaban con la mayor parte de los sueldos de los miembros del grupo. Nunca se me ocurrió irme. No se me pasó por la cabeza huir porque temía que si lo hacía, acabaría en el infierno. Nos enseñaron a no pensar por nosotros mismos. Nos enseñaron a eliminar cualquier pensamiento que no concordara con los deseos de los Green. Cuando pierdes la capacidad de pensar por ti misma, es muy fácil que alguien te controle y te intimide. Basta un lavado de cerebro sutil para acabar con la mente de alguien y conseguir que te obedezcan ciegamente, sea lo que sea. Layla y Jim Green controlan todos los aspectos de las vidas de sus seguidores basándose en que hablan directamente con Dios. No había forma de cuestionar sus decisiones. Tenía que demostrar una lealtad absoluta a ellos. Afirmo que no hemos tenido nada que ver con el vandalismo. Puedo demostrar que nosotros hemos sido víctimas del vandalismo muchas veces mientras vivimos allí. Los Green nunca han admitido ninguna mala conducta, puesto que oyen directamente la palabra de Dios y Dios nunca se equivoca. Por tanto, son y serán incapaces de admitir cualquier error. Me siento afortunada de haber salido de allí y de no volver a vivir con miedo a ellos. Ahora tengo mi propia personalidad y sé quién soy. Alguien podría preguntarme por qué no me fui antes y por qué me daba miedo irme. De eso se trataba. Era el miedo a irme al infierno, a abandonar todo lo que te han enseñado y tener que repensarlo todo. Es un hombre muy malvado, corrupto y sediento de poder, que tiene que estar encerrado. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, timere, matiremo.